El tema Vicentín da mucho que hablar, a favor y en contra, y por supuesto nosotros escuchamos todas las opiniones. La opinión pública, respetable o no, pero es una manifestación ocurrida en los últimos días, el sábado próximo anterior, ¿sí? Y la opinión institucional, o del derecho, queremos hablar con nuestro consultor en temas laborales, que es el doctor Jorge Elizondo. A este respecto le preguntamos, ¿qué dice un laboralista de nota, como en su caso, profesor universitario, con una rica experiencia en atención y contención desde el derecho a organizaciones gremiales, al respecto del tema Vicentín y particularmente el impacto que puede llegar a producir o que está produciendo todo esto sobre los trabajadores, sobre el agente dinámico, digamos, de toda empresa? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué dice, digamos? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es su opinión respecto al tema Vicentín sobre el sector dinámico de una empresa que son los trabajadores? Bueno, partamos de la base de que la empresa ya no existe. Porque la empresa en este momento no trabaja. La empresa no recibe absolutamente nada. Es una empresa en cesación de pagos. Digámoslo, porque hay alguna gente que se cree que Vicentín existe como el viejo Vicentín, digamos, de 1927. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el origen nacional, en todo caso, del capital privado que creó Vicentín. Acá estamos ante una situación límite. Es decir, o interviene el Estado y se conforma una empresa pública con mayoría estatal, o se apodera el capital multinacional que ya domina el comercio exterior de grano y nuestros puertos. Acá el problema está en capital estatal o mayoritariamente estatal, empresa pública o dominio de las multinacionales, porque con esto se va a quedar Cargill o Glencore, la principal socia de Vicentín. Por eso no digamos que hoy Vicentín es una empresa nacional, no tiene absolutamente nada que ver con nuestro país. Tiene que ver más con esa multinacional con sede en Ginebra que es Glencore. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los trabajadores, los puestos de trabajo corren serio peligro de desaparecer si no se estatiza la empresa. Corren serio peligro de desaparecer. Los van a dejar en la calle porque no va a funcionar más el viejo Vicentín. Lo que va a funcionar va a ser simplemente un apéndice de las multinacionales. Bueno, y son 7.000. Sí. Sí, dígame, ¿me decía 7.000 qué? 7.000 trabajadores que están pendientes de eso y más de 20.000 trabajadores de que lo que se llama mano de obra indirecta, que depende de la existencia misma de esa empresa. Y esa empresa hoy, que está en concurso preventivo, está en cesación de pagos. Bueno, escuche. Acá hay dos caminos. El primer camino es la expropiación que hoy por hoy los números nos dan en la Cámara de Diputados de la Nación. Y sale paralelamente la posición Perotti. Pero con la posición Perotti, el Estado Nacional, con la deuda que tiene Vicentino respecto de el Banco Nación y otras acreencias de bancos públicos, no llega al 42, o sea que nunca con esta salida Perotti se va a poder hacer del control de la empresa, concretamente. Salimos de Guatemala y caímos en Guatepeor, entonces, con la solución Perotti hipotéticamente, Jorge, ¿eh? Bueno, hay muchas alternativas que se pueden dar. Indudablemente que si hacemos el cómputo, sí, hoy llega al 42%, pero también tengamos en cuenta que los trabajadores también tienen que ser parte de esa empresa, y los trabajadores también son acreedores, y las cooperativas también tienen que ser parte de esa empresa. Es decir, si logramos aunar todas esas fuerzas políticas y sociales fundamentales de nuestra provincia y nuestro país, indudablemente se va a poder llegar a la empresa pública. Mire, mi preocupación no pasa tanto por eso, sino por el hecho de que la intervención judicial que solicita el gobierno de Santa Fe depende de la voluntad del juez. Es el doctor Lorenzini el que va a tener que aceptar o no esta propuesta.
estamos en manos del juez. El mismo juez que resolvió en una sentencia vergonzosa devolver la administración al directorio encabezado por los personajes que ya conocemos. Es decir, el mismo juez que se atrevió, por un lado, se declaró incompetente para declarar la inconstitucionalidad, pero al mismo tiempo se dio el lujo de negar el carácter de interventores a los designados por el presidente de la Nación y transformarlos en veedores controladores. Meterlo dentro del proceso de quiebra como veedores controladores. ¿Cómo un juez provincial va a reformar un decreto de necesidad y urgencia que es ley de la Nación? Bueno, ahora esperen un cachito. Supongamos que el juez Lorenzini no acepta, digamos, la solución Perotti. ¿Hacia qué camino vamos? Hacia la expropiación. No queda otra alternativa. No dan los números. Y abancarse lo que venga. Abancarse lo que venga. Porque por otra parte, Alberto, querido Alberto, este problema es solo un puntapié inicial de algo que tenemos que tener en cuenta, ya no hablo como laboralista, sino como ciudadano argentino. ¿Cómo es posible que los puertos sigan siendo privados en nuestro país? ¿Cómo es posible que el Estado ni siquiera puede tener una empresa? No digo el control del comercio exterior, que lo debería tener, sino que no puede tener ni una empresa. No se le permite ni siquiera desembarcar en el comercio exterior de granos, cuando han desembarcado todos. Los suizos a través de Glencore, los yanquis a través de Cargill y otros, los chinos a través de COFCO. La Argentina no. Es decir, cualquiera puede, cualquier multinacional puede. Y es más, las multinacionales ya hoy tienen la hegemonía total en los puertos, y los argentinos no. Los argentinos, los que salieron con la bandera el otro día, una vergüenza, tendrían que haber salido con la bandera suiza o con la bandera yanqui. Lo digo, lo digo, porque me parece que ahí está la cuestión. Esa es la cuestión. Bueno, yo le digo, la última que le hago. Los tiempos urgen. La justicia generalmente, sus pasos procesales no está tan ágil, digamos, como los reclamos que se pueden hacer. Porque puede ser tardía también la decisión que puede tomar el juez respecto de la solución Perotti. Puede ser tardía. Es decir, ya prácticamente la empresa, usted me lo dice, está desguazada, no sirve. Los directores, llámele CEO como quieran, hoy por hoy no tienen credibilidad, ni entre el productor, ni entre las entidades financieras, ni entre los acreedores concretamente, ¿sí? Esto urge, Jorge, esto urge. Bueno, por eso es importante la intervención. La intervención no puede dejar de existir. El DNU no se puede anular. El DNU 522 tiene que mantenerse vigente porque no hay otra alternativa. El DNU 522 nos salvó de que Glencore se quedara con todo 48 horas antes. ¿Qué ocurre? Este camino de la convocatoria o del concurso de acreedores es parte del fraude. Es parte del fraude de los acreedores. Yo sé lo que es un concurso de acreedores. Lo conozco. Lo he sufrido también. Y lo han sufrido los trabajadores siempre. Yo le digo a los sindicatos, le digo a los trabajadores, miren, no confíen demasiado en un concurso preventivo. El concurso preventivo ya sabemos a dónde lleva. En este caso lleva a la quiebra. Hay cesación de pago, salvo que existe un salvataje. En este caso que plantea Perotti. Un salvataje, pero ese salvataje y esa posibilidad de que los trabajadores puedan cobrar sus créditos y de que los productores puedan cobrar sus créditos, dependen de la acción del Estado Nacional. Dependen de la acción del Estado Nacional. No van a poder cobrar nada. No van a cobrar ni un peso si el Estado Nacional no interviene. De una forma o de otra. Sea a través de la capitalización de sus acreencias o sea a través de la expropiación. La expropiación determina que lisa y llanamente la propiedad se desplaza a favor del Estado, a favor de la empresa pública que cree el Estado. Y lo otro es un camino directo, es un camino mucho más sinuoso, que puede llevar años. Jorge, le agradezco infinitamente como siempre.
No, No al descarto, contrario, gracias a usted. Bueno, vamos a hablar con dirigentes gremiales que nunca paran, no han parado en absoluto, ni antes, ni ahora, ni mañana. Alberto Boto, secretario general de Luz y Fuerza en toda la seccional sur de la provincia, en Rosario, particularmente titular del movimiento sindical rosarino, una de las tantas expresiones laborales que existen, obreras, en la ciudad de Rosario, que nunca pararon. Ni antes, digo, pararon su actividad, ¿sí? Se movilizaron contra políticas nefastas que han ocurrido en los pasados 4 años, ¿sí? Pero no han parado acompañando a sus propios trabajadores con el tema COVID. Bueno, la próxima vez, Alberto, ¿cómo le va? Que siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me va a invitar con un café. Está degustando el desayuno en ese momento. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Buen día. Sí, estamos desayunando, tomando un cafecito, va. Bueno, dele nomás que la próxima me invita, la próxima me invita, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Al Yo, contrario, va a ser un gusto. Alberto, en los últimos días ustedes han sentado una posición respecto al tema Vicentín con un documento que fue público y notorio de toda la estructura del movimiento sindical rosarino. ¿Me lo recuerda ese documento, esa posición usted, por favor? Sí, claramente estamos a favor de la intervención y expropiación de Vicentín. El Estado tiene que actuar en beneficio justamente de preservar la fuente de trabajo y a los productores que fueron estafados por esta empresa. Nosotros vemos con preocupación que haya mucha gente confundida por quizás, bueno, ven algunos medios de comunicación que no son medios de comunicación, como siempre decimos, son voceros de las corporaciones que justamente tienden a eso, ¿no? A confundir a gran parte de la sociedad, aunque en esta ocasión no fueron muchos, pero de cualquier manera no deja de ser un tema preocupante que se salga a protestar en función de los intereses de una familia que ha generado un desfalco. Nosotros podríamos entender las cuestiones al revés, ¿no? Sí. Por ejemplo, si a Vicentín se le otorgó un crédito del Banco Nación, que es donde contribuimos todos los argentinos, por 18.000 millones de pesos, y esa plata la fugó, como es lo que se prevé, si en el último mes del gobierno de Macri recibió un crédito por día, justamente, que es plata de todos los argentinos, podríamos considerar nosotros que los avasallados en nuestra propiedad privada somos nosotros. Entonces, me parece que están invertidos los roles acá. Hay gente que está muy confundida, que está defendiendo cosas que son realmente indefendibles. Así que bueno, esperemos que el gobierno nacional no dé marcha atrás con este tema. No, y aparte están los productores de por medio y están los trabajadores. Los trabajadores concretamente, de seguir esta situación, podrían quedar en la calle. Son más de 7.000 en toda la provincia. Y los productores también, que entregaron, digamos, su producción, su riqueza, y Vicentín los estafó, no le pagó la consignación de la cosecha, ¿eh? Se la quedó en el bolsillo. Sí, por eso aquellos que quieran hacer ver esto como otra 125 no lo van a poder lograr, porque claramente ha sido estafado el pequeño y mediano productor del campo en gran medida, ¿no? Hay otras cooperativas agrícolas que también han recibido una estafa y ya un poco más grande, ¿no? Porque ellos son acopiadores justamente también de pequeños y medianos productores, pero es toda una cadena, Alberto. O sea que esto es una gran estafa nacional y menos mal que tomó intervención el gobierno. Por eso recién decía, esperemos que no se dé marcha atrás por una decisión tan importante, que también podría ser importante inclusive para cambiar alguna realidad social en la Argentina, que sería garantizar la soberanía alimentaria, ¿no? Tenemos una empresa clave para eso. Bueno, sabido eso, por eso lo decía en la apertura de esta nota, de esta charla que mantenemos con usted, Alberto Boto, que ustedes nunca bajaron los brazos, siempre estuvieron, y ahora en la pandemia han demostrado estar al lado de los trabajadores lucifuercistas, ¿eh? Que permanentemente han cumplido con el servicio en la provincia de Santa Fe, y esto es bueno destacarlo, ¿eh? Que bueno, te dice, mirá, que ganan pocho, que... No, pará, yo no me voy a meter en el bolsillo de nadie, ¿sí? Si ganan bien, pero que bienvenido sea. Se debe, digamos, a que tiene una organización y dirigentes que tienen un respaldo y que saben negociar sus salarios como corresponde, como lo hace todo el arco laboral y dirigencial laboral en la provincia de Santa Fe y en el país. Bien, les decía yo que han estado al pie del cañón, ¿sí? Han estado exponiéndose, digamos, para cumplir el servicio. Es bueno destacarlo esto, Alberto, ¿eh?
Sí, nosotros ajustamos protocolos desde un primer momento, hemos estado trabajando y poniéndole el cuerpo a esta situación. Somos trabajadores esenciales. Imagínense, Alberto, en un domicilio con aislamiento social obligatorio sin electricidad. Realmente es una situación caótica. Imagínense los hospitales, si le falta el fluido eléctrico, si no se hubiesen hecho las obras que se hicieron justamente en prevención de lo que podría ocurrir aquí en la provincia de Santa Fe en caso de que haya un pico de COVID. Fueron los compañeros y estuvieron trabajando también en eso. También estuvieron los compañeros del sector comercial atendiendo diferentes demandas de usuarios comunes que necesitaban abonar las facturas, en otros casos de hacer trámites, gente que se mudaba. Bueno, esto fue a medida que se fue flexibilizando un poco la situación, pero gente que hacía la mudanza había que colocarle el medidor, había que estar trabajando, y eso conlleva un riesgo. Más allá de que aquí en la provincia de Santa Fe, la verdad que hay que reconocer que las medidas sanitarias que se han tomado han sido buenas. No tenemos virus circulantes, salvo casos excepcionales, pero de cualquier manera no deja de ser un riesgo estar en la calle, uno no sabe nunca con qué se puede llegar a encontrar. Además de todo esto, nosotros, para contribuir justamente con la labor de todas las trabajadoras y trabajadores, iniciamos una campaña inédita en el gremio nuestro para vacunar contra la gripe a todas las trabajadoras y trabajadores. No sirve contra el COVID, simplemente puede llegar a estimular un poco el sistema inmunológico, pero saca de circulación una patología que restaba fuerza laboral. Entonces, eso también para nosotros fue una inversión importante y algo que se hizo justamente en función de la sociedad, y eso se hizo con inversión genuina también del propio sindicato, a nuestros grupos de riesgo también para cuidarlos, a nuestros jubilados para que no se muevan de la casa. Bueno, hemos hecho un montón de acciones. También hemos llegado, cuando por ahí la empresa no llegaba con barbijos y alcohol en gel, alcohol sanitizante, o sea, el 70-30, también se lo hemos repartido a las compañeras y a los compañeros. O sea que hemos hecho una cierta cantidad de acciones tendientes justamente a preservar el servicio eléctrico, ¿no? Porque si uno cuida al personal, el servicio se puede llegar a garantizar desde ese punto de vista. Así que sí, hemos estado desde un primer momento y seguimos estando. Me parece muy bien. Dígame, en las últimas horas, en los últimos días, ha habido una reunión importante de los 7 sindicatos luciforcistas de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rafaela, la cabecera del departamento castellano, de donde se orientó precisamente el gobernador. ¿Qué temas analizaron? ¿Cuál es la preocupación? ¿Por dónde pasa, digamos, hoy por hoy la situación de los luciforcistas que elaboran, digamos, algunos en cooperativas eléctricas, pero la gran mayoría están, digamos, sujetos laboralmente a la EPE? ¿Cuál es la situación hoy por hoy? ¿Qué analizaron esta reunión, Alberto? Bueno, en realidad nosotros nos juntamos justamente para analizar el tema de la empresa provincial de la energía y cómo sigue, ¿no? Porque, bueno, yo reconozco y agradezco que el gobernador nos haya llamado, se haya tomado su tiempo a pesar de su agenda tan apretada, ¿no? Que en realidad la gran preocupación hoy por hoy sabemos que es el COVID, ¿no? Y el control justamente de la pandemia. Bueno, se tomó su tiempo para charlar con nosotros, para informarnos que se iba a extender la intervención. Creo que hay una razonabilidad en tanto y en cuanto esto dure lo que dure la pandemia, porque nosotros, por ejemplo, elegimos al representante obrero de manera interina, porque sabemos que hasta el 30 de septiembre no se pueden cumplir las elecciones presenciales por parte de una resolución que impartió el Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Pero bueno, nos pareció demasiado extenso el decreto de intervenir, de una nueva intervención por 180 días más de la empresa provincial de la energía. No entendemos tampoco por qué ese plazo tan largo y realmente no cayó bien en las trabajadoras y trabajadores. Nosotros confiamos en que no se va a llegar, como nos dijo el gobernador, al final de estos 180 días. Pero bueno, el decreto habla de 180 días y para nosotros no deja de ser una preocupación. Y por otro lado, también lo que le preocupa a todas las trabajadoras y trabajadores, ¿no? No hemos tenido actualización salarial. Nosotros nos han dejado
obviamente, por una decisión. Sabemos que la situación no está fácil, sin esa cláusula gatillo que nosotros veníamos teniendo como actualización automática del salario, y hemos pasado a no tener paritarias. Todo el sector público no tuvo paritarias. Entonces, en el caso particular nuestro, si bien somos un ente descentralizado, si bien tenemos que agradecer que se nos ha respetado también nuestras fechas de cobro, pero estamos con preocupación porque no se ha actualizado. Usted recién decía bien, Alberto, nosotros negociamos cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo en paritarias, salarios y muchas cuestiones que tienen que ver con lo social y con la cobertura de las trabajadoras y trabajadores. Pero lejos estamos los trabajadores de Luis Fuerza de ser ricos. Nosotros simplemente somos trabajadores y ojalá todo el mundo gane más que nosotros. No pretendemos ni siquiera que ganen lo mismo, que ganen más que nosotros. No somos de los que más ganamos en la provincia, pero necesitamos, como necesita el resto de los trabajadores, una actualización salarial de manera urgente, un oxígeno, como también nuestro sector pasivo. No nos olvidamos de nuestro sector pasivo, que también es importante y es muy extenso. Alberto Boto, le agradezco infinitamente. La próxima nos encontramos en un café. Que sea rápido, que sea bueno. Un gran abrazo. Gran abrazo. Vamos a tomar contacto con José Testoni. José Testoni es de la mesa provincial de la CTA, ¿sí? Es muy, pero muy importante todo esto, habida cuenta que hay un par de temas interesantísimos en la provincia. Primer tema, Vicentín. Segundo tema, la intención del gobierno provincial e incluso modificando el proyecto de ley para adherir a la ley nacional de las ART, que es una ley que viene de Macri, que tendría que causarle escozor a cualquiera, pero además siguiendo que siga quitando derechos a los trabajadores. Voy a hablar con José Testoni. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hablando concretamente para el programa Avances con los Trabajadores de TBR, que es la segunda señal de Cablevisión en Rosario y en toda la gran región de Rosario. Bueno, comencemos con Vicentín. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? ¿Cuál es la opinión de ustedes como dirigentes gremiales? Vericuetos que van, vienen, que resuelven juez, que apareciera que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene poder, no significa esto meterse en la justicia, pero ¿cuál es la opinión que tienen ustedes como dirigentes gremiales y como CTA? Bueno, en los dos temas me voy a referir desde el mismo lugar, ¿no? Nosotros, tanto en el tema Vicentín como en el tema RT, hemos hecho un gran trabajo de síntesis entre lo que son las distintas centrales sindicales que operamos en la provincia, la CGT y la CTA, y los principales sindicatos que participamos del movimiento obrero santafesino. Grandes gremios, donde están los municipales, los estatales, los docentes, bueno, obviamente también aceiteros, y las regionales de toda esta gran provincia que tiene una diversidad productiva, cultural, histórica gigantesca. Cuando uno piensa cómo funciona la zona de Venado Tuerto, cómo funciona la zona de Reconquista, cómo funciona la zona de Rafaela, la verdad parecen hasta provincias distintas en algún sentido, ni hablar Santa Fe Rosario. Pero bueno, por eso es el gran esfuerzo que hemos hecho, no porque no nos llevemos bien, porque la verdad tenemos una relación de camaradería y de compañerismo muy buena al interior del movimiento obrero, pero bueno, cada uno representa su territorio y eso lo hace un poco más complejo. De todas maneras, hablando en primer término sobre Vicentín, nosotros nos expresamos a favor de la iniciativa del presidente de la Nación de intervenir la empresa y empezar a trabajar en un proyecto de expropiación. La expropiación no es ninguna medida ni venezolana, ni cubana, ni inspirada en la Albania trotskista, de ninguna manera. Es una medida que está prevista desde la primera constitución que tuvo la Argentina y siempre se mantuvo. La expropiación, cuando es de necesidad pública, está absolutamente justificada y es un acto completamente republicano al cual han apelado todos los gobiernos en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Todos los gobiernos, por alguna razón, han debido avalar las expropiaciones. Así se han hecho rutas, así se han hecho hospitales, barrios de vivienda, se han expropiado empresas, bueno, se ha hecho en numerosas oportunidades. Lo que hace falta es que haya un interés público, ¿no? Y el interés público en este caso es superlativo, y por eso
nuestra central sindical lo avala, digamos, sabiendo que no es inconstitucional lo que se está planteando, que el presidente tiene facultades para la intervención y que el Congreso Nacional tiene facultades para la expropiación, hace falta dirimir el debate político, si es necesario o no es necesario. ¿Que se puede hacer? No hay discusión, no hay discusión. La discusión es si es necesario hacerlo. Y nosotros creemos que sí. Esto ya está en el terreno de opinión, pero es una opinión respaldada por más de 100.000, muchos más de 100.000 trabajadores de la provincia de Santa Fe que representamos CGT y CTA. Estamos hablando de que es necesario porque se estaba extranjerizando. Había operaciones concretas. Bueno, sí, obviamente hay que tener cuidado con esta información porque nadie tiene la fotografía de que ya se estaba contando los billetes para venderle a Cargill Vicentín. Si Vicentín se vendía a Cargill, ya no es fuga de capitales como lo que fue hasta ahora, es legal directamente que los recursos que cobran por la venta de granos o de aceites en el exterior, la empresa nunca retornen a la Argentina. Por eso se hacían estas triangulaciones y se vendía vía Paraguay o se vendía vía Uruguay un producto enteramente argentino. ¿Y el tema RT? Bueno, esperemos que cuando salga esta noticia ya no sea tarde, porque tenemos información de que el jueves por la tarde, de manera virtual, este jueves, se va a reunir el Senado y estamos participando nosotros también, tratando de bloquear con el Movimiento Obrero Santafesino, pero hay reuniones de las que no nos invitan, donde se está buscando un consenso para adherir a la Ley Nacional de RT. Vos decías la ley macrista, es correcto, la modificación es una ley macrista, pero para que tenga más claro la gente de qué estamos hablando de una ley menemista. ¿Sí? La ley de administradoras de riesgo de trabajo es como la ley que generó las AFJP, es del menemismo y hoy ha sido modificada y empeorada por el macrismo. Y esa norma primero, nosotros siempre planteamos la derogación de la ley de RT y que las provincias o la nación tengan una gran administradora de riesgo de trabajo donde no permitamos que lo que nosotros ponemos y lo que los empresarios ponen para cuidar la salud de los trabajadores esté en la bicicleta financiera como pasa hoy con las RT. Lo que necesitamos es que lo que nosotros ponemos, como pasa con las obras sociales, las obras sociales, sí, ¿qué hacen con la plata que reciben del patrón y del trabajador y en su momento del Estado? Lo ponen en hospitales, lo ponen en ambulancias, lo ponen en una estructura para atender salud. ¿Qué pasa con el tema de las RT? No, lo manejan los bancos y como es un seguro, lo tienen timbiado en la bicicleta financiera. Yo como ciudadano salgo a la calle, me choca un auto, ¿sí? Porque iba al supermercado a comprar huevo y banana, bien. Entonces, ahí tengo 2 años para litigar con la persona que me chocó. Ahora, si en lugar de ir al supermercado, iba a mi trabajo, ¿sí? Y en lugar de llegar al puesto de trabajo, me choca ese auto y no puedo llegar, yo ahí tengo una denegación de justicia. Tengo que ir a una comisión médica. O sea que como ciudadano tengo derechos que como trabajador no tengo. Con lo tanto estamos diciendo que los trabajadores no somos ciudadanos. Una cosa que es una aberración del ABC del derecho, digamos. Una cosa que vos decís, eso no podría pasar. Sin embargo, se está intentando discutir en el Senado y en diputados, vuelvo a decir, con mayoría peronista y con mayoría socialista. Espero que no convaliden esta estafa a todos los trabajadores. Te agradezco infinitamente, José. Un abrazo como siempre. Gran abrazo a ustedes.